costumbres, tradiciones, pero sobre todo, lo que nos corre por las venas, nuestras orgullosas chilenas. Y esta chilenita va para todos nuestros hermanos mixtecos de corazón. Dios, no me diciendo muertos allá. No hay nada ni más volando. Pasando con los novios. Prepárate para recibir a los reyes de las tres mixtecas. Porque a partir de este momento se apoderarán de ti, con o sin tu permiso, el estruendo de Oaxaca. Verte desnuda, es tan hermoso como estar cerca del cielo. El estruendo de Oaxaca. Vas a llevarme de la vida como se lleva un tatuaje. Te aseguro que no me falta el coraje para enseñarte, para mostrarte mi manera de querer. Sí, el estruendo de Oaxaca. Comandados por tu servidor, el señor Baltasar Reyes, el Tata Belo. Sí, el estruendo de Oaxaca, del señor Baltasar Reyes. Basta de palabras. Aquí están consentirte y transformar tus sentidos. La tierra del sol, el estruendo de Oaxaca. Estruendo de Oaxaca. Con tu permiso, Padre Todopoderoso. Iniciamos.
para toda mi gente chingona, mi gente bonita, mi gente hermosa. Qué bárbaro, qué bonito, oiga. De verdad que estamos contentos, muy contentos de regresar aquí por segunda vez con ustedes, para mi gente de Metlatono. Estamos muy contentos de participar nuevamente. Ahora sí en la feria patronal, mi compa Efraín, ahora sí nos tocó la buena, en la grande. Sí, compadre. Órale, pues, vení, pariente. Vamos, muchachos, se llama Hermosísima Lucero, mi hija, dice. Y vaya, vamos por aquí, mi compa. Échale bonito que estás al estreno. Orgullosamente mixteco. ¿Y cómo querías que echara segunda sin micrófono, viejo? Hermosísimo lucero, y estás iluminando de la vida, mientras que yo siento simulación, no puede ser por los caminos de la vida. Quisiera ser fiero en pasajera, para encontrarte en los lugares que me ofendes. Quisiera estar donde estás ahorita mismo, para arrancarte de los brazos donde duermes. Y dice, eres el sol donde se logra mi existir, eres el agua con que se ama mi ser, eres el aire que respiro para vivir, eres la tierra donde al fin me casaré. ¿Y a dónde están los borrachos? Arriba las chelas, borrachos, arriba las chelas, arriba las chelas. Si me borracho para olvidarte no te olvido, pues en el fondo de mi copa te estoy viendo. En el fondo de esa copa tú te burles, por esa risa que me mata el pensamiento. Eres el sol con que se alumbra mi existir, eres el agua con que se apaga mi ser, eres el aire que respiro para vivir, eres la tierra donde al fin me casaré. Ahí está, muy bonito, por supuesto. Hay borrachos hoy en esta noche, señoras y señores. Quiero ver cuántos borrachos hay en esta noche. Los primeros discos con el varietito van a ser para las mujeres que andan pisteando. ¿A dónde están las mujeres que andan pisteando? Y que tienen un disquito del estreno de Oaxaca. Mujer que se arrime con su chela aquí frente del escenario, le regalamos un disco. Ahí te los discos, compadre. Seguro que sí, compadre, seguro que sí, véngase. Ahí te los discos. Eso. La primera mujer que llegue con su chelita aquí al frente le regalamos su disco. A ver. Bueno, como son dos. Espera. Como son dos, son tres, ¿no, compadre? La primera mujer que se desnude le regalamos su disco. Que casi me estaba haciendo caso, ¿no, compadre? Disquito para las mujeres hoy en esta noche. ¡Sale! Para las mujeres solamente. Eso, chicos, hombre. Ahora sí. Hombre que ande borracho y que se viene un pinche grito, le regalamos un disco. Queremos hombres gritones, ¿no, compadre? Hombres gritones. Si no gritan, no le regalamos un disco. Eso, para mi gemelo, compadre. El disco para mi gemelo. Aviéntale los discos por ahí, le llaman toda la gente chingona. Vámonos, muchachos, esto es el estreno. Es el estreno y de Oaxaca, valientito, dice.
señores, quiero que solamente griten los que sean orgullosamente de Metlatomo Guerrero. Hijos, me cae de madre si me traigo mi gente de Oaxaca, así se nos andan chingando. Queremos llevarnos la evidencia en video, por ya estamos grabando, Queremos ver qué tan fuerte grita la gente de Guerrero. Y ese grito chingón de Metlatomo Guerrero, dice. No. Yo sabía que la gente de Guerrero gritaba, pero con Juárez gritaba, ¿con qué? Con huevos. Una vez más, el grito chingón que se escuche de aquí hasta Oaxaca, y ese grito chingón de Metlatomo Guerrero, dice. Ahora sí va pintando bien las cosas, ahorita vale. Ahora solamente van a gritar, fíjense bien, van a gritar a aquellas mujeres que jamás han sido manoseros ni tocados que besadas por un pinche hombre. El grito de las viejas dice. Ay, güey, si grita, compadre. Ahora, y vamos a seguir bailando, mi gente, con este ritmo sabrosito. Dice. Y ahora le saca de Freddy. ¡Vamos acá! A las mujeres, ¿sí o no, mis borrachos? Ya dejamos que la mujer gritara y hiciera lo que su chingada gana se le diera. Ahora nos toca los hombros a los borrachos. Eso sí, que mi compadre, borracho que no grite. ¿Qué le pasa, compadre? ¿Qué le pasa? Lo metemos a la cárcel, lo tiramos al río, lo violamos, ahora que existen las armas. Pero los hombres tienen que gritar esta noche. Es más, los hombres no gritamos, mi compadre, los hombres chiflamos. El chiflido chingón de Metlatomo, puros hombres, dice. Híjole, sí. Siempre bien prendidos, mi compadre. ¿Quiénes andan borrachos? Que levanten la mano los que andan pisteando. Arriba las manos los borrachos. ¡Arriba la chela! Hombre que ande borracho y no quiere levantar la mano, se lo chinga su vieja. ¡Arriba las manos los borrachos! El grito chingón de los borrachos dice. ¡Borrachos! ¡Mujeres! ¡Borrachos! ¡Mujeres! ¡Borrachos! ¡Mujeres! ¡Muchachos! ¡Son los que dice!
los 6 de Tepehuaje. ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! Arriba las chelas, los que traen chelas, arriba las chelas. Orgullosamente borrachos. Y los borrachos de Purgatorio, ¿de dónde están? Acá para mi compa Brígido. Para mi compa Miguel. Para mi compa Raúl. ¿Dónde andas, Raúlito? ¿Ya te perdiste? Un saludo, mi hermano Efraín, saludos a la gente. Saludos, sí, compadre. Bueno, ya vimos por ahí que está el ambiente maravilloso en esta ocasión. De verdad, cordial saludo para toda la raza que se la está pasando a todo bar. Disfrutando en esta ocasión, esta noche, de este ambiente maravilloso. De verdad, gracias a toda la raza que hizo posible por ahí que estemos compartiendo con todos ustedes hoy en esta maravillosa noche. Muchísimas gracias. Que Dios nos bendiga. Y seguimos de fiesta, seguimos bailando. Hoy, pues, allá para toda la raza que se encuentra con nosotros. Seguro que sí, compa Banda. Ahí estamos, Vámonos, viejos. Y seguimos bailando, muchachos. Suena bonito, dice. Chichi de que se case. Ahí está para el compañero, por supuesto. Y ahora mi gente chingona, mi gente bonita, mi gente hermosa.
Ahí se dice mi rancho, se dice YouTube, se dice Facebook y se dice WhatsApp. Yo tuve una línea. Como lo digan, compadre, pero compartan los videos del estruendo de Oaxaca. Suena bonito, muchachos. Y es mi regreso de la ciudad. Aunque no sabes, no sabes quién, por ahí. No se me acomode.
puros borrachos. Le pregunto yo, señor Efraín Soriano, amigo Noé Cortés, ¿habrá mujer borracha esta noche? Seguro que sí, A ver, papá. solamente va a gritar a aquella mujer que puede llegar borracha a su casa, gritando, pateando la pinche puerta y marcándole al Sancho. ¡Arriba las borrachas! Aquí no hay otros. Sí hay, compadre, sí hay. A ver, ¿cuántas mujeres borrachas hay esta noche? ¡Arriba las manos! Sí hay, compadre. Miren, muchachas, señoras, damitas, por favor, cuando lleguen borrachas, no nos anden gritando, no nos anden golpeando, porque nos despertamos y no nos aguantan y luego andan cantando. La culpa no era mía, la culpa... ¡Arriba las borrachas, dice! Por eso te bloquean un mes. ¿Cuántas mujeres? Oye, Efraín, ¿habrá mujeres solteras esta noche, compadre? Yo digo que sí, compadre, yo digo que sí. ¿Todas las mujeres son solteras, sí o no? ¿Todas las mujeres son solteras? Sí, compadre, sí. Se me hace que me ando llenando la camioneta y me las llevo todas a Guajuapa, compadre. A ver, señoritas, por favor, no nos defrauden. Griten y levanten las manos si solamente son solteras, vírgenes, y que jamás han probado los labios de un hombre. ¡Sale! El grito de las mujeres vírgenes dice... No, pues no hay, compadre. ¿No hay? Y para que veas que hombres vírgenes sí hay. No, sí, eso no cabe duda. El chiflido chingón de los hombres vírgenes dice... Hijo de la... Es más, ¿cuántos hombres vírgenes
vírgenes, hay compadre, que levanten la mano los hombres vírgenes. ¡Arriba la mano! Les tenemos un regalo a los hombres vírgenes. A ver, levanten la mano para contarlos. Levanten la mano, hombres vírgenes, para contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todos los que levantaron la mano, pero compadre, 100. les habla nuestro chofer allá en la camioneta, les está esperando para quitarles ese horrible defecto. ¡Venga, muchachos, dice! ¡Este compa! Así, mamacita, así, mamacita. Y que comen los pajaritos. ¡Mamacita! La gente más gritona, la gente más loca, la gente más desmadrosa, la gente que se merece que nos quedemos aquí hasta las 8 de la mañana con ustedes están de este lado. De aquel lado están los amargados, aquellos que no gritan, ¿verdad que sí? Bueno, pues vamos a separar a nuestra gente, ¿sale? De los cables para acá, por favor. Solamente gente gritona, mujer, hombre que no griten, los pasamos para aquel lado, ¿sale? Dale, compadre. Les damos sus cachetadas y los pasamos para ese lado. Ok. Para que vean el compa Efraín. Es más, de este lado nosotros somos los pobres. Ahora sí les tocó los pobres. Pobres, jodidos, pero bien alegres. De aquel lado están los ricos, amargados. Esos no gritan, compadre. De este lado estamos los billetudos. Y esos son tuyos, Efraín. Los que mandan por los billetes, compadre. Y vamos a empezar con el primer grito de los pobres, dice: abuelita, soy tu nieto. No nos van a hacer ni ruido, compadre. Vamos a demostrarle a toda la gente de este lado, los pobres, que los ricos venimos con todo, ¿sabe? Y dice: ¡el grito de los ricos! Hasta para gritar son ricos, son tacaños, por eso son ricos. Ya lo dijo el presidente Fuchi. Bueno, hasta ahí nomás me acuerdo. El grito chico de los pobres dice: poquitos, ¿verdad? ¡El grito de los ricos! ¡El grito de los pobres! ¡Pobres! 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 ¡Las chivas!
Vámonos, racita, nosotros les ganamos, así que vamos a voltear todos para aquel lado, todos para aquel lado vamos a voltear. Vamos a levantar la mano y les decimos, no sean groseros, no sean groseros, mejor bailamos bonito y sabroso, ¡se dice! ¡Se cansaron! Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Sí, es bonito.